Bien, chavos, vamos a estar viendo un tema bien importante en Power Pivot, un tema bien, de hecho es la razón por la cual uno aprende Power Pivot, que es estar haciendo movimientos con fechas, ¿ok? Es estarse comparando contra el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado. De aquí, si le echan coco, de lo que van a aprender en este video, pueden ustedes deducir todo el resto de las operaciones que se necesitan hacer. Entonces, vamos a aprender un poquito, estos son pininos, después tal vez sacaré más videos al respecto de esto con todas las posibles medidas que te pueden pedir. Y vamos a ver, pues básicamente, cómo trabajar medidas simples en DAX, en Power Pivot, de fecha. Ok, vamos empezando. Voy a insertar yo aquí una tabla dinámica, yo ya tengo mis datos guardados en el modelo de datos, entonces por eso no nos vamos a preocupar. Voy a insertar aquí una tabla dinámica súper sencilla. Aquí está. Y vamos a buscar ahorita traer simplemente el costo total que se ha incurrido para esta mina. Entonces, si recuerdan, la tabla donde tenemos los cargos es esta que se llama COSMIN. Y hasta abajo tenemos el cargo TOT-AMT. Lo cual nos va a traer que el costo total que se ha incurrido para el periodo que estamos viendo, que ahorita si mal no recuerdo es 2016 y 2017, lo que va el 17, son 46.733.000 bla 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 bla. Ok, entonces, fíjense, con esos 46 millones lo que yo sé es que es el costo total de la mina. Ahora, si yo quisiera saber cuánto hemos incurrido en costo, por ejemplo, en este mes que está en curso, lo normal que yo tendría que hacer sería venirme a mi tabla de tiempo, traerme el año, traerme el mes, pero el mes no. Vamos a traernos el NMES, que genuinamente trae el nombre. Aquí me va a hacer falta un poquito de espacio. Y a ver, vamos viendo. De año dijimos que estamos ahorita en el 2017. De NMES dijimos que estamos ahorita en febrero. Ok, entonces aquí yo puedo ver que mi cargo total es 3.799.000 para febrero del 2017. Ahora, me queda una duda enorme gigantesca, ¿Qué pasa si yo necesito compararlo contra el mes pasado? Bueno, lo que algunos de ustedes harían sería buscar una manera de que NMES nos lo pueda filtrar, por ejemplo, febrero y enero. Aquí está, febrero y enero. Entonces nos da que en febrero gastamos esto, en enero esto, y luego yo tendría que armar una resta de una tabla dinámica contra otra. Vean lo difícil que ha sido esto, o sea, vean lo laborioso que ha sido esto. Vamos a utilizar DAX, vamos a utilizar Power Pivot y su lenguaje de DAX para simplificar esto de una manera que ustedes no se imaginan, ¿ok? Esto en sí no me va a servir mucho para mi reporte. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es... vamos a sacar unas cosas que se llaman medidas en DAX. Ahora, si ustedes no saben qué es una medida, piénsenlo como una fórmula. Igual que en Excel nosotros escribimos fórmulas como de suma, esto más 5, por ejemplo. Eso es una simple fórmula. En Power Pivot nosotros en vez de fórmulas vamos a tener lo que se llaman medidas. Y estas medidas funcionan de manera muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Estas medidas van a vivir aquí en mis tablas y yo las puedo arrastrar y son persistentes. ¿A qué me refiero? Si yo armo otra tabla dinámica en otro lado, esa medida sigue viva. Entonces nuestra primera medida que nosotros siempre tenemos que armar es algo que se llama una medida base. Es una medida que bien yo podría haber sacado como resultado de esto, o sea, suma de cargo tot amt. Es básicamente una medida que es el equivalente a agarrar un campo y arrastrarlo aquí a valores. Pero la necesitamos porque la vamos a estar llamando y replicando a lo largo de todo el video. Entonces, voy a escribir medida, nueva medida. Y entonces en la tabla de COSMIN, esta se va a llamar cargos totales. Y la descripción le voy a decir, pues esta medida es la suma de todos los cargos. Y entonces voy a sumar todos los cargos indiscriminadamente. Fíjense, sum, esa es la fórmula que uso para sumar. Y luego tengo que hacer referencia a la columna de cargo total. Esta columna de cargo total es esta de aquí. Y le doy doble clic. Y con eso cierro. Ok, fíjense la nomenclatura. Es bien común que nos equivoquemos aquí con ciertas cosas. Suma, abre paréntesis, luego abre corchete, cargo total amt. Cierra corchete, cierra paréntesis. Los paréntesis están ahí para beneficio de la fórmula, ¿ok? La fórmula requiere paréntesis. Y los corchetes están ahí porque el campo cargo tot amt requiere los corchetes.
Si hice todo bien, le pico comprobar fórmula y me va a decir que no hay errores en la fórmula. Si no, me va a decir que sí hay. Me voy a darle un formatillo acá como de moneda, currency, y le doy a aceptar. Fíjense, se va a poner a armar la medida y la va a poner aquí en automático en mi tabla dinámica. Me va a dar, lo voy a hacer un poquito para abajo esta tabla, me va a dar exactamente lo mismo. Porque esta medida es básicamente lo mismo que la suma de cargo tot amt. ¿Ok? No hicimos nada revolucionario ni nada que rompa esquemas. Si yo vengo y agarro de mi tabla de tiempo alguna clase de filtro, como por ejemplo vamos a filtrar para solo ver el año 2016, tanto mi campo original de suma de cargo tot amt como la medida me va a dar exactamente lo mismo, porque la medida se comporta exactamente igual, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestra medida base. Con eso nosotros podemos pasar a lo que sigue. Vamos a meter el mes pasado, vamos a meterle una medida que nos traiga los datos del mes pasado según la fecha en la que estemos. Por ejemplo, ahorita estoy tomando como que estamos a jueves 9 de febrero, no es verdad, pero es la fecha de hoy, es la fecha ahorita que tiene mi máquina. Entonces, esta medida, vamos a insertar una tabla dinámica y de hecho vamos a insertar dos tablas dinámicas, una para la medida y otra para comprobar. Entonces me voy a venir aquí a Cosmin. Voy a venirme a traer mi medida original y la voy a resquebrajar por... ¿Dónde está? Tiempo, la voy a resquebrajar por año y mes. ¿Ok? Entonces, aquí en donde dice año voy a escribir 2016, digo 2017. Y entonces vamos a ver que en enero tenemos 4 millones, en febrero tenemos 3 millones y en marzo 142,000 porque no se ha consumido nada en marzo. ¿Ok? Ahora, yo tengo que hacer una medida que estando en febrero me dé lo que vale el mes pasado, lo que vale marzo, lo que vale enero, ¿ok? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer con esa medida. Fíjense, lo primero que hay que hacer es irnos a nuestro Power Pivot y asegurarnos que tenemos lo siguiente, que tenemos una tabla de tiempo y en esa tabla de tiempo tenemos un campo de fecha que esté completo, que esté en formato fecha, que tenga todas las de la ley de fecha, que Excel lo esté reconociendo como fecha y que vaya desde el principio del tiempo, o sea, en este caso va desde el 2005, hasta muy al final. En este caso avanza hasta el 2028. Importantísimo, si no, no les va a servir nada de lo que estamos haciendo. Entonces, siempre que estén trabajando con un modelo de datos y requieran fechas, hay que agregar una tabla de tiempo. Para marcar como tabla de fechas, aquí mismo tienes un botón en diseñar que dice marcar como tabla de fechas. Si se fijan, aquí ya está prendido, porque este ya es una tabla de fechas. En su caso, cuando ustedes lo están trabajando por su cuenta, simplemente arman su tabla de fechas y la marcan como tabla de fechas. ¿Qué tiene peculiar esta tabla de fechas? Que aparte de tener la fecha, la estamos dividiendo todo en año, trimestre, mes, semana, día de la semana y así consecutivamente. Incluso podemos poner el número de día de la semana y en otras situaciones ponerle si es día hábil o no es día hábil, si es temporada navideña o no es temporada navideña, o sea, lo que ustedes gusten y manden. El punto de aquí es estar moviéndonos por tiempo. Bien, entonces, ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, en este caso, irnos aquí a Cosmin y decir, ok, voy a traer mis cargos totales. ¿Pero qué más voy a traer? Tengo que insertar una medida. Entonces me vengo aquí a Power Pivot, le digo nueva medida y vamos a insertar la medida que nos traiga lo del mes pasado. Entonces, cargo total mes pasado. Esta medida nos trae el cargo total del mes pasado. Ok, vamos viendo. Fíjense. Para armar este tipo de medidas necesitamos recurrir a las dos fórmulas básicas de Power Pivot. Una es Calculate y otra es DataAdd. Entonces vamos a abrir con Calculate y grábense bien en la cabeza, siempre abrimos con Calculate, muchachos. Siempre, sin excepción, cuando estamos haciendo este tipo de medidas. Lo primero que te trae Calculate es la expresión, o sea, lo primero que te pide es la expresión. En este caso, alguna medida que hayas hecho anteriormente sobre la cual se va a hacer. Calculate, les recuerdo, para los que no hayan visto el video de Calculate, lo que hace es, te da lo que quieras, filtrado. Entonces, te da la suma de lo que quieras con el filtro que quieras. Te da el promedio de lo que quieras con el filtro que quieras, ¿ok? Calculate te da lo que tú quieras, filtrado. Entonces, vamos viendo. Tenemos aquí Calculate, no sé, Calculate, ¿cómo se llamaba nuestra medida anterior? Cargo total, ¿verdad? Aquí está, cargos totales. Y el filtro
El filtro que le vamos a poner es el siguiente. DateAdd. DateAdd, si recuerdan, es una fórmula que te sirve para moverte en el tiempo, ya sea para agregarle meses o para restarle meses o lo que sea. Y vamos a decirle en fechas, que va a ser tiempo fecha. O sea, en la tabla de tiempo, la columna de fecha, porque si recuerdan lo que les dije ahorita de la tabla de tiempo, necesitamos siempre hacer referencia a esa tabla de tiempo con esa columna de fecha. En el número de intervalos le vamos a poner -1 y en el intervalo le vamos a poner month, ¿ok? ¿Eso qué significa? Menos un mes, o sea, un mes para atrás, o sea, hace el mes pasado. Cierro un paréntesis que es el de DateAdd. Pero si le doy comprobar fórmula me va a dar incompleto. ¿Por qué? Porque me falta cerrar el otro paréntesis que es el de calculate. Ahora, si ya terminé con eso, me voy a ponerle que es una moneda y le doy a aceptar. Y si se fijan, ya me trae los cargos totales y los cargos totales del mes pasado. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué significa? ¿Esto qué representa? Vamos viendo. Si yo me vengo a ponerle algún filtro, que la verdad me voy a tardar, entonces mejor vamos a ponerle segmentadores. Me voy a venir aquí a mi tabla dinámica, me voy a analizar y le voy a decir insertar segmentación de datos. En la segmentación de tiempo, le voy a decir que le meta el segmentador de año y el de mes. Uy, no se inició la consulta, porque la función solo opera con fechas contiguas. Ok, terrible idea, vamos a meterle los filtros. Ahorita les explico ese error por qué sucedió, es muy importante. Ok, fíjense. Le voy a decir... No fecha, no. Año dije. Filtro de año. Y le voy a decir que me lo traiga para el 2017. Ok. Y ahora le voy a decir filtro en mes. Y le voy a decir... No, es más, ahí sí ya puedo insertar mi segmentación de datos. Insertar segmentación de datos. En mes. Ahí está. Ok, ya tengo aquí mi segmentación de mes. Si yo selecciono febrero, que es el mes en el que estamos, si se fijan nos trae el cargo total de febrero, que es 3.851.000, y el cargo total del mes pasado, que es 4.073.000. En el momento que yo venga y le pique aquí a este segmentador, se me va a actualizar acá. El cargo total de marzo, que es el que seleccioné en esta situación, es de 151.000, y el cargo total del mes pasado es de 3.851.000, que coincide perfectamente. Y luego si me vengo aquí a abril, si se fijan, no hay cargos totales para abril todavía no entramos en abril, pero el cargo total del mes pasado me está dando lo que llevamos hasta ahorita de marzo. ¿Ok? Entonces eso es increíblemente importante, Ahora, del error que me dio hace ratito, ¿por qué me lo dio? Porque si ustedes intentan seleccionar para varios años a la vez, 2016 y 2017, se va a volver loca la máquina. Le va a decir, no puedo. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que se vaya un mes para atrás. Pero si ese mes para atrás implica que hay 2 años presentes, o sea, un mes para atrás en febrero, pero del 2016 y del 2017, eso no tiene sentido. La máquina no lo entiende y va a decir, voy a tronar. Esto no me tiene sentido. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro cargo total del mes pasado. Lo único que nos faltaría sería sacar alguna diferencia, como por ejemplo, diferencia mes actual menos mes anterior. Y para eso simplemente es el cargo total menos el cargo total del mes pasado. Si se fijan, es una vil resta del estilo que nosotros hacíamos en primaria. Entonces no quiero que se me anden confundiendo con esta. Y listo, muchachos, ahí ya tenemos nuestra diferencia. Lo padre de esta diferencia es que se va actualizando conforme nosotros vamos cambiando el mes, ¿ok? Entonces aquí ya esta fórmula queda hecha, lista para ser incluida en un reporte. Si toman el curso en línea completo, ahí vamos a ver cómo se hacen los reportes, pero en el Inter, quédense con esto. Ok, vamos a ver cómo se hace para el trimestre. Va a estar bien sencillo. Inserto mi tabla dinámica para estar revisando los datos y me vengo a una nueva medida. Entonces, cargo total trimestre pasado. Si se fijan, esto va a ser lo más increíblemente sencillo del mundo, porque como ya sabemos hacer con el mes pasado, con el trimestre pasado es cosa de niños. Volvemos a abrir con Calculate. Importantísimo que entendamos qué es Calculate. La expresión es el cargo total y el filtro es que se vaya al trimestre pasado. ¿Cuál es el trimestre pasado? No sé. Por eso le metemos DateAdd para desplazarnos en el tiempo. La fecha es tiempo-fecha, como habíamos quedado anteriormente. El número de intervalos, pues -1. Y el intervalo es trimestre, ¿ok? Entonces seleccionamos
quarter, porque trimestre en inglés es quarter, es un cuarto del año, ¿ok? Entonces cerramos los dos paréntesis, comprobamos la fórmula, le damos formato de currency y listo. Nos trae este numerote. A la hora de que yo empiece a meterle sus filtros, por ejemplo de año, entonces ya nos va a dar algo un poquito más relevante. Vamos a luego meter su filtro por trimestre y vamos a compararlo contra el cargo total. ¿Dónde está Cosmin? Vente para abajo. Cargo total, aquí lo pongo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, para el segundo trimestre tenemos que el cargo del trimestre pasado es de 8.070.000. Y para el primer trimestre tenemos que el cargo es de 8.070.000. ¿Por qué coincide? Porque el primer trimestre es el trimestre pasado del segundo. Si eso no les hace sentido, vamos a ver el 2016, que está un poquito más completo. Ahí está. Fíjense cómo todos se relacionan uno con uno de esta manera. Entonces, por ejemplo, en el tercer trimestre, el cargo total actual es 9.569.000 y el cargo pasado es 10.031.000. Que el cargo pasado es lo mismo que el cargo total del trimestre pasado. ¿Ok? Entonces lo padre de esto es que ustedes ya pueden empezar a armar este tipo de medidas que se calculan solas y no es necesario seguir trabajando sobre ellas mes tras mes, andar actualizando fórmulas y todo eso. No. Solo cambian su filtro con su segmentador de datos y listo, el reporte queda automatizado. Vamos ahora a ver el año pasado. Nueva medida de año pasado, esperaría que ya se lo echen solitos. Entonces, si cortan el video ahorita e intentan año pasado, ya deberían de poder. Entonces, cargo año pasado. Vamos a echárnoslo bien rápido. Calculate, la expresión es cargo total. Y el filtro, como ya se imaginarán, es data, tiempo fecha, número de intervalos -1. Y el intervalo va a ser year, ¿ok? Porque recuerden, Power Pivot está en inglés, necesitamos dárselo en inglés. Y a la hora de que, si se fijan, no tengo una tabla dinámica, no hace nada, o parece que no hace nada. Necesito insertar una tabla dinámica e ir a buscar mi medida aquí en Cosmin. Y si se fijan, ya tengo aquí cargo del año pasado. Entonces, voy a compararlo contra el cargo total en general. Y voy a traerme un filtro de años. Entonces, ¿dónde está? Tiempo. Voy a decirle año, voy a traerme el filtro aquí y le voy a decir, tráeme el 2017. Ok, entonces el cargo total para el 2017 es 8 millones y el cargo total para el año pasado, el 2017, es 38 millones. ¿Cómo podría yo confirmar que esto efectivamente es correcto? Bueno, súper sencillo. Nada más me vengo aquí a mi 2016 y si se fijan, el cargo total del 2016 es lo mismo que el cargo total del año pasado para el 2017, ¿ok? Si se fijan, no hay nada en cargo del año pasado para el 2016, no porque haya un error, sino porque simplemente no hay información. No hay información para el 2015 en este caso, ¿ok? Bien, entonces con eso ya vimos cómo armar medidas de tiempo muy básicas, muy sencillas en DAX. Esto es lo más vainilla que pueden hacer, pero esto es un excelente inicio para su carrera de expertos en Power Pivot. Aprendan a hacer esto, le van a quitar la chamba a medio mundo, van a ser los dioses de su oficina, van a ser unos expertos en Excel. Genuinamente Power Pivot viene a cambiar Excel lo mejor que le ha pasado en 20 años.